Demostraremos el procedimiento para abrir un archivo de proyecto existente. Con un doble clic sobre el icono del escritorio abriremos Archicad. Al iniciar, Archicad nos ofrecerá como primera opción los últimos archivos editados. Un simple clic en el sector nos permitiría continuar trabajando en el mismo. Sin embargo, a modo demostrativo, exploraremos el procedimiento general para buscar otro archivo diferente. Para esto tenemos que seleccionar la opción Proyecto Solo y hacer clic sobre el botón de Buscar. Proyecto Solo es el modo monousuario de Archicad, donde el modelo se almacena en un archivo de tipo PLN, y en contraposición al modo multiusuario o Teamwork, donde el modelo se almacena en una base de datos gestionada por el servidor BIM. Durante el curso se trabajará exclusivamente en el modo monousuario. En la ventana de búsqueda se puede navegar la estructura en árbol del sistema hasta el directorio TD2. Advierta que en la ventana de búsqueda aparecen dos versiones del proyecto sector. Una es el archivo PLN del inglés plan, que podemos traducir como plano planta, y el otro es el BPN del inglés backup plan, que podemos traducir como archivo de resguardo del plano. Ambos se pueden distinguir por una pequeña flecha roja que tiene el archivo BPN en la parte superior, o por la descripción del tipo de archivo si es que está activada y expandida la ventana de búsqueda. Seleccionaremos el archivo PLN y presionaremos el botón de abrir. Recordemos que estamos a nivel de anteproyecto y por lo tanto lo propio de la etapa es formalizar una propuesta arquitectónica que contenga la propuesta estructural y constructiva que estará sujeta a posterior análisis y cálculo por parte de los especialistas. Comenzaremos el modelado por la estructura. La estructura bosquejada en la planimetría propone un entrepiso compacto sin vigas, similar al sistema Bubble Deck, que permite losas alivianadas sin vigas en estos rangos de luces. Se representará como un forjado de 35 centímetros de espesor, medida adoptada de las tablas comerciales consultadas que nos indican 28 centímetros de losa propiamente dicha para este rango de luces. Similar solución se adoptará para los forjados de la cubierta de planta alta. Para minimizar las dimensiones, las columnas se adoptarán metálicas con una sección de 20 por 40, como se puede observar en la planimetría. Si bien Archicad puede representar todo tipo de perfiles, a los fines de una representación simplificada, modelaremos las columnas como secciones rectangulares. Si bien definimos que el entrepiso será sin vigas, para introducir el elemento constructivo viga se supondrá la necesidad de una viga metálica de 20 por 40 como remate del forjado en el borde inferior del entrepiso, en este sector. El forjado es un objeto paramétrico destinado a modelar elementos constructivos planos y exclusivamente horizontales. Con esta herramienta modelaremos pisos, entrepisos, cubiertas planas de diversos materiales. El forjado que representa el suelo del entrepiso lo modelaremos en la vista de planta alta. Por lo tanto, conmutaremos al piso planta alta. El comando forjado se ubica en el grupo de diseño de la paleta de herramientas. Un simple clic sobre el comando lo ejecuta y un doble clic abre la ventana de configuración de parámetros por defecto, que es lo que realizaremos ahora. Iniciaremos la configuración por la pestaña de geometría y posicionamiento. Lo primero que debemos configurar es lo que Archicad denomina confusamente estructura, y que en realidad representa la estructura interna del forjado o simplemente el tipo de forjado. En todos los elementos constructivos, la elección de la estructura o tipo de elemento debe realizarse al comienzo, ya que esto determina los otros parámetros disponibles en la ventana. Durante el curso usaremos únicamente la estructura básica, que corresponde a un forjado de material homogéneo, por contraste con las estructuras compuestas, que representan el forjado compuesto por un apilado de componentes, como cielo raso, losa, carpeta, cerámico, etc. Seleccionamos estructura básica. A continuación seleccionaremos el material de construcción haciendo clic en el desplegable correspondiente. Se debe elegir la opción que más se aproxima al material deseado. En este caso tenemos dos candidatos: hormigón estructural y hormigón armado estructural. Optaremos por el primero, por poseer una apariencia en 3D más adecuada a nuestros fines. El plano de referencia es la cara que se utiliza para posicionar el forjado. En general se utiliza la cara superior, que es el valor por defecto. El espesor del forjado del entrepiso lo ingresaremos en 35 centímetros. Este es el paquete completo, incluyendo losas y terminaciones. El piso de origen es uno de los parámetros más importantes para la organización de la representación en planta del modelo.
Todos los elementos constructivos tienen un piso de origen y un parámetro que le indica a ArchiCAD en qué piso será visible. Por ejemplo, solo piso de origen y piso inferior, piso de origen y piso superior, etc. Por defecto, los forjados se configuran para ser visibles solo en el piso de origen. ArchiCAD nos ofrecerá por defecto el piso activo como piso de origen para las operaciones de creación de nuevos elementos. Estamos en planta alta, el piso de origen por defecto será planta alta. Como criterio, asumiremos que el piso de origen de los forjados es el piso donde cumplen el rol de suelo, con independencia de su elevación, coordenada Z de su punto de inserción. Aceptaremos la propuesta de planta alta como piso de origen. La posición del elemento se puede ingresar con referencia al piso de origen, este valor, o con referencia al origen de coordenadas del proyecto, este valor. Dado que se trata del piso de planta alta, la elevación del forjado con respecto al nivel de planta alta será 0, el valor que actualmente figura. Con respecto al origen será 4,05 m, que equivale a sumar 3,30 m de planta baja más 0,75 m, que es lo que está elevado planta baja. Lo habitual en BIM es dejar que el sistema administre la organización de las capas, y es lo que haremos. Sin embargo, en caso que se quisiera intervenir asignando alguna capa específica, se lo puede hacer con el desplegable de capas. Presionaremos OK para salir de la ventana. Definidos los parámetros de configuración del forjado, corresponde elegir el método geométrico, que representa la forma en que ingresaremos los datos para modelarlo. En forjado las opciones son polígono, que representa una forma irregular que se ingresa lado por lado, rectángulo, que es una forma rectangular que se ingresa indicando los vértices opuestos, y rectángulo girado, que es una variación del anterior donde se ingresa el giro primero. Optaremos por rectángulo. Ya estamos en condiciones de realizar el ingreso de datos. Definiremos el forjado capturando los puntos del trazo de referencia que identifican los vértices extremos del rectángulo, que en este caso están representados por las aristas de las columnas opuestas. El primer vértice lo seleccionaremos cuando el cursor, apuntando al vértice inferior izquierdo de la columna, nos muestre una tilde, que es el indicador que ArchiCAD está capturando esta posición geométrica. Al segundo vértice lo capturamos cuando el cursor, apuntando sobre el vértice superior derecho de la columna superior, nos muestre un lápiz negro. En la vista de planta, el forjado se pierde con las líneas del trazo de referencia, pero si desactivamos momentáneamente el trazo de referencia se lo puede observar. Se recomienda verificar siempre el resultado del modelado en elevación. Como todavía no contamos con seccionamientos, lo podemos verificar en algún alzado. Abriremos el alzado con un doble clic. Optimizamos. En las secciones y alzados, ArchiCAD nos muestra por defecto, como líneas azules, las líneas de cada piso. Se puede observar cómo el forjado se posiciona desde la línea de planta baja hacia abajo, según lo previsto. Veamos en 3D, que se activa seleccionando la pestaña 3D o haciendo un doble clic sobre la vista perspectiva cónica. Para navegar en la vista 3D se utiliza el giro de la rueda central del mouse para hacer acercamientos o alejamientos, el desplazamiento lateral pan o mano moviendo el mouse mientras se presiona la rueda central, arrastrando, y orbitar moviendo el mouse arrastrando, o sea presionando la rueda central, pero simultáneamente presionando la tecla mayúscula o Shift. En la vista 3D podemos observar que el forjado se representa con una imagen de textura que es la apariencia que el material hormigón armado tiene asignada en su definición. ArchiCAD permite sobreimprimir la apariencia superficial del material en la vista 3D, por ejemplo para simular un revestimiento o pintura. Procederemos a cambiar la apariencia del forjado. Recordemos que la herramienta de selección de ArchiCAD es la flecha, activamos la flecha y seleccionamos el forjado. El cuadro info, esta paleta de herramientas que está acá arriba, es una paleta contextual que presenta los parámetros de uso más frecuentes en elementos constructivos y comandos. Si deseamos acceder a parámetros no listados en el cuadro info, debemos recurrir al comando diálogo de definiciones. Este botón lo podemos identificar fácilmente porque muestra un icono similar al del comando forjado. Esta ventana
la misma que usamos para configurar el forjado, tiene una pestaña denominada Modelo, que cuenta con las opciones de sobreescritura de superficies, desglosada en el caso de forjado en superficie superior, lateral e inferior. Activaremos la sobreescritura de la superficie superior y seleccionaremos techo baldosa 60. Activaremos la sobreescritura de la superficie inferior y seleccionaremos superficie blanco satinado para representar un piso y el cielo raso. El concepto que en render se identifica como material, es decir, la combinación de un conjunto de parámetros que determinan la apariencia de una superficie en el render, en Archicad se denomina superficie. Presionamos OK, deseleccionamos el forjado y podemos observar el cambio que se ha producido en la apariencia superficial del objeto. Para modelar los forjados de techo de los locales del entrepiso, conmutaremos al piso 2, que es el nivel donde corresponde su modelado según el criterio expuesto. Activaremos el comando forjado con un doble clic. Advierta que Archicad recuerda las opciones que se utilizaron la última vez que se configuraron los parámetros por defecto. Aceptaremos los mismos parámetros que hemos configurado, agregando como valor por defecto la configuración de la superficie. Para demostrar el método poligonal vamos a utilizar este método en el modelado de los forjados. Advierta que si bien el trazado de referencia nos muestra planta baja, podemos modelar los forjados de techo de planta alta utilizando como referencia la posición de las columnas, que será la misma en planta baja que en segundo piso. Iniciaremos el modelado capturando el vértice inferior izquierdo de la columna, nuevamente cuando la tilde nos muestre que ha sido capturado el vértice. Si uno quisiera restringir el movimiento del cursor únicamente a movimientos horizontales o verticales, presionando la tecla mayúscula o Shift podemos realizar esto. Sería equivalente al modo ortogonal de AutoCAD. Vamos a capturar el segundo punto cuando el lápiz aparezca en negro. Esta columna desborda el forjado. Vamos a capturar el punto cuando aparezca el lápiz negro. Y cerramos el forjado. Vamos a reproducir las mismas operaciones en el forjado derecho. Cuando tenemos un problema de este tipo, o sea, supongamos que tenemos que componer esta coordenada, donde tenemos que tomar la coordenada X de este punto y la Y de este punto, lo que podemos hacer es apuntar con el cursor hacia la izquierda, presionar la tecla mayúscula, bloquear el movimiento en horizontal y vamos a capturar, fíjense cómo Archicad proyecta la posición X del cursor actual hacia la parte superior y vamos a capturar esta posición de la columna. Y ahora sí podemos cerrar el forjado. Verifiquemos que los dos forjados se hayan modelado correctamente. Lo podemos verificar en 3D también. Volvamos a planta baja. Como ya se explicó, los objetos constructivos tienen un parámetro que controla su visibilidad en referencia al piso de origen. Por ejemplo, Archicad configuró a los forjados como visibles solo en su piso de origen. Por esto solo se ven en la planta donde fueron modelados. En planta alta y en primer piso se los ve, pero en planta baja no. Sin embargo, en algunos casos puede resultar conveniente mostrarlos en otros pisos. Por ejemplo, en la representación de planta baja correspondería ver el entrepiso como proyección, que es la forma en que está representado en la planimetría. Configuraremos el forjado de planta alta para que se proyecte en planta baja. Conmutaremos a la vista en 3D. Seleccionamos el comando flecha. Seleccionamos el forjado del entrepiso. Activamos diálogo de definiciones. La pestaña Planta y Sección contiene los controles de visualización de estas vistas, planta y sección. Observe que la pestaña se agrupa en sectores, que también son colapsables.
el primero de los cuales, vista en planta, tiene un parámetro denominado mostrar en pisos, con el valor actual de piso de origen solamente. Si el texto apareciese cortado, así por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es expandir la ventana. De las opciones que tenemos disponibles para el forjado en el desplegable, optaremos por piso de origen y un piso inferior. Aceptamos el cambio de configuración, deseleccionamos y conmutamos a planta baja. Podemos observar la proyección del entrepiso. Con el mismo criterio, si seleccionamos el forjado y activamos como parámetro origen, piso inferior y superior, y conmutamos al piso 2, podremos ver los forjados en vista y en proyección, aunque en este caso un tipo de proyección que no se corresponde con nuestros criterios de representación, porque utilizamos el trazo para las proyecciones no visibles y la línea continua para las proyecciones visibles. Para corregir el tipo de representación de los objetos que se proyectan en vista, debemos reconfigurar este valor de la siguiente manera. Opciones, preferencia del proyecto, legado. Sobre piso propio vamos a cambiar a línea sólida. Ok, hemos corregido la representación. Se recomienda restringir la visibilidad entre pisos de objetos en vista o proyección al mínimo durante el proceso de modelado, ya que la presencia simultánea de muchos objetos dificulta la tarea de selección. Por esto vamos a desactivar la visibilidad del piso superior, únicamente el piso inferior. Esta ventana nos está indicando que la operación que estamos realizando va a ser invisible en el presente piso el objeto que estamos editando. En este caso era lo deseado, vamos a presionar continuar. En caso que necesitemos editar un forjado, las opciones disponibles más frecuentes son: recordemos que primero debíamos seleccionar el objeto y después hacer un segundo clic. Entonces, explorando las opciones de un segundo clic sobre un borde, los comandos disponibles son: agregar un nuevo nodo, nos permite agregar un nuevo nodo en el forjado; producir un borde curvo; producir el desplazamiento de uno de los lados; producir el desplazamiento de todos los lados; mover; girar; espejar y hacer copias múltiples. Vamos a deshacer con el comando deshacer. En este caso estoy presionando control Z, que es lo mismo que utilizar el comando deshacer desde el menú. Ahora, si seleccionamos un nodo, las opciones disponibles son: mover el nodo, redondear el nodo, que puede ser un redondeo o un chaflán y que puede ser aplicado a todas las esquinas; producir un desplazamiento de todos los bordes que ya hemos visto; mover, girar, espejar, y las opciones que no hemos analizado son casos más raros que no creo que se vayan a utilizar durante el presente instructivo. Por último, una operación muy común es tener que realizar un hueco dentro de un forjado. Para realizar un hueco se debe dibujar un forjado dentro de otro forjado previamente seleccionado. O sea, seleccionamos el forjado, pedimos el comando forjado y modelamos un forjado dentro del forjado, lo cual interpreta ArchiCAD que se trata de un hueco. Vamos a deshacer y deseleccionamos. Continuaremos con el modelado de las columnas, que en BIM se corresponde al comando pilar. Pilar es un objeto paramétrico destinado a modelar elementos constructivos longitudinales y básicamente verticales, aunque admiten algún grado de inclinación. Con esta herramienta modelaremos todo tipo de columnas y pilares, con independencia de poseer o no función estructural, ni su forma de trabajo, flexión simple o flexo-compresión. Para los pilares que atraviesen múltiples pisos, adoptaremos el criterio de modelarlos en la planta del piso dominante, asignando a este como piso de origen. En el presente proyecto, la planta del piso dominante es planta baja.
Conmutaremos a planta baja, activaremos el trazo de referencia y ejecutaremos el comando pilar con un doble clic. Las opciones de estructura en pilar son rectangular, circular y complejo. Seleccionaremos el perfil rectangular. Ingresaremos para altura 0,40. Desactivaremos la cadena para romper la vinculación entre medidas. Ingresamos 40 y 20 de base. Como material vamos a elegir acero estructural. No vamos a tocar ninguna de estas configuraciones. Los elementos constructivos con geometría dominantemente vertical como columnas y muros poseen un sistema de definición de altura en referencia a los niveles de piso. La altura se define a través de indicar desde dónde va la columna, qué piso de origen, y hasta dónde llega la columna o cuál es el piso de la cara superior, pudiendo definirse bajo recorridos o sobre recorridos con respecto a estos dos puntos. Adicionalmente, en la cara superior se puede elegir no vinculado, lo cual implica que uno podría ingresar la columna con su altura y piso de origen solamente. En el caso particular de nuestras columnas, vamos a configurarlas como vinculadas a la planta baja y llegando hasta planta alta, sin ningún tipo de sobre o bajo recorrido. Terminada la configuración, presionamos el botón de OK. Advierta que cuando posicionamos el cursor sobre la intersección de los ejes, aparece el cursor de intersección, que es el que vamos a utilizar para ingresar las columnas. En el caso de cometer un error, podemos reposicionar la columna utilizando el comando arrastrar. Deseleccionamos presionando la tecla escape. Advierta que la selección de algunos elementos constructivos puede resultar un poco compleja, como en este caso, que cuando apunto a la columna sobre la superficie no se selecciona o se selecciona el forjado que está por debajo de la columna, que es este. Tampoco puedo realizar una ventana de selección porque cuando hago un primer clic me selecciona el forjado inferior. Para seleccionar una columna, el procedimiento recomendado es apuntar al centro del pilar o apuntar a sus vértices. En esos lugares se puede seleccionar la columna, no en otros. Eventualmente, la forma más segura es utilizar el procedimiento de preselección de entidades. Apuntamos sobre un objeto, esperamos hasta que ArchiCAD nos preseleccione ese objeto y recién hacemos el clic. Continuaremos con el modelo de las columnas que nos faltan. Verificaremos el modelado en elevación. En la vista 3D. No todas las columnas tienen la misma altura. Las dos columnas frontales llegan hasta la base de la viga metálica y las laterales hasta cubrir planta alta. Procederemos a modificar su altura. Para realizar una selección múltiple y acumular elementos en la selección, se debe utilizar la tecla mayúscula. Vamos a seleccionar el comando flecha, seleccionamos la primera columna y presionando la tecla mayúscula vamos a seleccionar la segunda. Activamos el diálogo de definiciones y vamos a extenderlas hasta el piso 3. Deseleccionamos, seleccionamos las columnas laterales, las vamos a extender hasta el piso 2. Deseleccionamos. Se puede observar que algunas columnas se pueden ver sobre el forjado. Esto se debe a que las columnas están llegando incorrectamente hasta el plano superior del forjado. Para corregir esto se dirá la altura de las columnas. Esto se puede hacer, por ejemplo,
editando y agregando un bajo recorrido de menos 0,30. O sea, le estamos diciendo a la columna que no llegue hasta el plano de planta alta sino 30 centímetros antes, y con eso evitamos que aparezcan en la parte superior. Esta operación también se puede realizar en 3D. Seleccionamos una columna utilizando el modo edición de entidades, selecciono alguno de los nodos de la cara superior, pido el comando alargar altura y voy a seleccionar algún vértice del forjado que nos ingrese la cara inferior. Podemos realizar la misma operación en otras columnas. Para mejorar la interpretación del modelo, activaremos las sombras arrojadas. Estas y otras opciones de visualización en 3D se controlan con la ventana de estilos 3D. Hacemos clic derecho sobre la pestaña de 3D y seleccionamos estilos 3D. El motor de 3D identifica el motor de renderizado que se utilizará en la ventana 3D. Hay dos opciones, OpenGL y motor vectorial. Si su computadora no soporta la aceleración con OpenGL, solo se mostrará el motor vectorial. Por velocidad y calidad se recomienda trabajar siempre con OpenGL. Debajo hay controles para modelo monocromático, con los colores para superficie y contorno, el fondo, si queremos un cielo de un color, el piso de otro, mostrar o no mostrar contornos, y acá la activación de las sombras solares. A la izquierda figuran ciertas combinaciones típicas de estas configuraciones, por ejemplo, modelo blanco con sombras, que representan diferentes configuraciones de estos controles. De estas configuraciones predefinidas no se recomienda utilizar las superiores que corresponden al motor vectorial porque resultan muy lentas. Presionamos el botón de OK. Para controlar el tipo de proyección y la orientación de la sombra se puede utilizar la ventana de tipo de proyección. Hacemos clic derecho sobre la pestaña 3D todo y seleccionamos tipo de proyección. En esta ventana se puede configurar el tipo de proyección, axonométrica o cónica. Dentro de la axonométrica tenemos los diferentes puntos de vista, la configuración de la cámara y la configuración del sol, como valor gráfico o como valor numérico. La viga es un objeto paramétrico destinado a modelar elementos constructivos longitudinales y básicamente horizontales, aunque admiten algún grado de inclinación. Con estas herramientas se modelan vigas de todo material y sección con geometría recta o curva. Asumiremos el criterio de asignar como piso de origen de las vigas el piso que las contiene en elevación. Consecuentemente, la viga que soporta el forjado del entrepiso la modelaremos en planta baja. Conmutaremos a planta baja. Ejecutaremos el comando viga con un doble clic para abrir la ventana de configuración de parámetros. Como ya se indicó, lo primero es seleccionar la estructura. En el caso de viga tenemos dos opciones, estructura rectangular o perfil compuesto. Vamos a elegir estructura rectangular. Ingresaremos 20 centímetros como base de la viga. Elegiremos acero estructural como material de la viga. Advierta que existen parámetros para vigas inclinadas que nos permiten también ingresar ángulos de giro de la sección. No vamos a tocar estos parámetros por el momento. Se propone como piso de origen el piso activo, lo cual es correcto. Como altura de la viga ingresaremos 40 centímetros. Adviértase que la elevación se considera desde la parte superior de la viga hasta el piso de origen. Por lo tanto, ingresaremos una elevación de 3,25 m, de forma que la viga quede a 5 centímetros por debajo de la cara superior de la losa, en correspondencia con la losa propiamente dicha. No ingresaremos ningún otro parámetro, presionamos el botón de OK. Los métodos geométricos de vigas son simple, que permite el modelado de vigas individuales, encadenado, que permite la generación de grupos de vigas encadenadas, rectangular y vigas curvas. Optaremos por el método simple. Modelaremos la viga sobre el eje de las columnas.
Dado que se trata de una viga de acero, material con mayor prioridad de intersección que el hormigón armado, cuidaremos de cortar la viga en las columnas de hormigón armado, no así en las columnas metálicas. Para resolver los encuentros entre distintos materiales de forma automática, ArchiCAD asigna a cada material una prioridad de intersección. Según este valor, cuando se encuentran dos materiales diferentes, por ejemplo una columna de hormigón armado dentro de mampostería de ladrillo, ArchiCAD dará prevalencia al material de mayor prioridad, que en el caso del ejemplo sería la columna de hormigón armado. Vamos a modelar la viga sobre el eje de las columnas, cuidando de no avanzar sobre el interior de las columnas de hormigón armado. Verificamos el modelado en la vista en 3D. Se puede observar que el forjado ha quedado desplazado con respecto a la viga. Procederemos a desplazar el borde del forjado para que coincida con la viga. Volveremos a planta baja. Desactivaremos el trazado de referencia. Seleccionamos el comando flecha. Seleccionamos el forjado. Hacemos clic sobre el borde del forjado. Seleccionamos el comando borde de desplazamiento y vamos a capturar el borde exterior de la viga. Deseleccionamos, volvemos a la vista en 3D y podemos observar que ahora sí el forjado corta a la altura de la viga. Las operaciones de edición más frecuentes con vigas son: seleccionando la viga, sobre el eje, haciendo un segundo clic sobre el eje. Si tocamos el eje de la viga tenemos insertar un nuevo nodo, lado curvo, corrimiento de la viga y después las opciones de, también desplazamiento de todos sus lados y las opciones comunes de mover, girar y espejar. Deshacemos, seleccionemos la viga, haciendo clic sobre uno de los nodos. Las opciones que tenemos son estirar, mover, girar y espejar, elevar. Deshacemos. Adicionalmente tenemos la posibilidad, en el caso de vigas, y ya veremos también en muro, la posibilidad de utilizar los comandos. Vamos a modelar un par de vigas acá para demostrarlo. La posibilidad de utilizar los comandos de, si seleccionamos dos vigas, intersección, que resuelve una intersección entre vigas, redondeo chaflán, que me permite producir un redondeo o un chaflán sobre un par de vigas, y recortar, que me permite recortar vigas. Presionando la tecla suprimir se borra. Las vigas horizontales no presentan mayores problemas de configuración de subvisibilidad, siendo el valor por defecto de todos los pisos relevantes apropiado para la mayoría de los casos. Sin embargo, puede ser útil en planta ocultar su eje de referencia o inhibir su vista en proyección. Esto se puede hacer seleccionando la viga, diálogo de definiciones, conmutamos a la sección planta y sección. Mostrar en piso todos los pisos relevantes es la opción que acabamos de indicar, que es el valor por defecto y apropiado. En vista en planta, si seleccionamos sección real o solo sección, se inhibe la línea de trazo, el dibujo de la línea de trazo. Y en la parte inferior, si desactivamos mostrar el eje de referencia, se inhibe justamente la gráfica del eje de referencia.